Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y bueno, pues es un programa para todos, no solamente es Maestro Jesucristo para los consagrados o para los sacerdotes, sino es para todo cristiano. Todos los cristianos debemos de tener a Jesucristo como nuestro único, nuestro divino Maestro. Y en este tiempo pues estamos viendo un poquito sobre lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Santo Padre Francisco. Y ya estamos en el capítulo 5, ya casi terminamos. Es decir, capítulo 5, que es un tesoro, ¿verdad? Y estamos en evangelizadores con espíritu, ¿sí? Y el evangelizadores con espíritu, el primer punto es motivaciones para un renovado impulso misionero. Ya hemos visto lo que es esta motivación. La primera motivación es un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera motivación que nosotros debemos de tener. Ese encuentro es la única motivación que nos va a fortalecer en los momentos que nosotros tengamos muchas luchas o que estemos, ¿verdad?, pasando por algo difícil en nuestras vidas. Es la única motivación que nos va a tener, que nos va a ayudar. La motivación del encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda motivación, ¿verdad?, en este punto número 1, el gusto espiritual de ser pueblo, ¿sí? Es decir, el gusto espiritual de estar cerca, de ser pueblo y de estar cerca del pueblo, ¿sí? Entonces estamos ya en el número 268 y bueno, pues veíamos el pasado programa como en Primera de Pedro 2:10 nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Sí, entonces para ser evangelizadores del alma también nos hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente. Y hablábamos la semana pasada cómo es gratificante el trabajo pastoral. Sí es gratificante, ¿sí? Tiene sus bemoles y tiene su trabajo, tiene sus dificultades, y hay muchas cosas que a veces somos incomprendidos, a veces no somos valorados, a veces tenemos muchas dificultades, pero también tiene sus cosas hermosas, ¿verdad? Tiene sus gratificaciones el estar trabajando con la palabra. Ya hablábamos la semana pasada como el mismo Señor nos dice: aquel que haya dejado, ¿verdad?, casas, en familia, hijos, por bienes, por amor del reino, recibirá el 100 por 1 en casas, en familia, en padres, en madres, en hijos. Y cómo nosotros de verdad lo recibimos. También veíamos el otro programa, cómo Jesús es el modelo para que esta opción evangelizadora, ¿sí? Es decir, Jesús es el modelo que nosotros debemos de tener para estar cerca del pueblo. Cada uno de los detalles, de los gestos que Jesús hizo en su paso aquí en la tierra, debe de ser para nosotros un incentivo, una motivación. Cómo Él se acercaba hasta lo más profundo de cada uno de los que estaban ahí cerca. Y bueno, pues hay algunas citas bíblicas que nos ayuda a comprender esto. La semana pasada vimos precisamente la cita bíblica que en el Evangelio según San Marcos se nos presenta. Sí, por ejemplo, vimos en el capítulo 1 de San Marcos y cómo este leproso dice que se acerca a un leproso a Jesús y le dice: si tú quieres, puedes limpiarme. Y veíamos cómo Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero quedar limpio, quiero que de verdad
estés limpio, queda limpio. Y el gesto de acercarse con él y de tocarlo ya es un gesto de amor, es un gesto de verdad, un gesto especialísimo. ¿Por qué especialísimo? Porque nadie tocaba a un leproso. Los leprosos debían de estar apartados de la comunidad, de su familia. Entonces, imagínense, tocar a un leproso constituía estar también impuro, ¿sí? Entonces, Jesucristo hace este gesto de amor, de delicadeza, lo toca y le dice, quiero, queda limpio. Y claro, al instante, dice la palabra, que quedó sano. También nos dice aquí en Marcos 10:21, ¿verdad? Aquí se está refiriendo al joven rico, ¿verdad? Como dice que él lo miró con cariño, fijando, bueno, primero se acerca el joven, estoy en el capítulo 10, 17 y siguientes, dice que un joven se acercó y le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le habla de los mandamientos, y le nombra 3 mandamientos. Entonces él le dijo, pues esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, una cosa te falta, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Es decir, nosotros vamos a quedar con esto, no con el contexto ni lo que sigue, simplemente esa mirada de amor, ¿verdad? Y yo quiero pedir aquí a cada uno de nosotros que servimos, ¿cómo es nuestra mirada tratar a los más pobres, a los que no saben? Sobre todo, recuerdo cuando yo estaba trabajando con el apoderado legal, es decir, estaba trabajando y también nos tocaba apoyar a las secretarias, y cómo esta persona les decía, ustedes son el rostro de la iglesia. Ustedes son el rostro de la iglesia, y debe de tener bien claro que cuando a ustedes las ven, están viendo la iglesia. El sacerdote en muchas ocasiones ni siquiera se acerca tanto a las personas, y no porque no quiera, porque a veces no puede, y es real. Yo veo a los sacerdotes, por ejemplo, a los que están aquí en Encarnación, y sobre todo los domingos, es correr, no sé cuántas misas tienen. No sé cuántas, el padre Jeff, como habla inglés, se comprometió a otra misa donde van puros, como aquí es frontera, pues hay muchas personas de Estados Unidos que viven aquí, entonces él, por pura compasión con ellos, pues les oficia la misa en inglés, ¿verdad? Entonces otra parte de ser el párroco de aquí de Encarnación, de estar encargado de Radio Koinonia, y encargado, me refiero al sentido de encontrar el dinero. Él es el responsable, el único responsable. Todos los demás le apoyamos y decimos y nos movemos y vendemos y todo eso, pero realmente el único que está viendo que no hay dinero y que se entrevista con los encargados, pues es él, ¿verdad? Entonces, a veces son tantas las ocupaciones que tienen los sacerdotes que no pueden. Entonces, cuando nosotras, por ejemplo, las religiosas o las secretarias o la catequista, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de decir que soy el rostro de la iglesia. ¿Cómo miro a aquellos que no saben? Se acerca a una persona y tú la ves luego no sabe, ni siquiera sabe cómo hacer una pregunta. Y yo he visto a secretarias así como diciendo, pues dígame, ¿qué? Pues no, aquí no es, no, aquí yo no sé, aquí no se puede, no se puede eso. Pues trátala con amor. Trátala con deferencia, trátala pensando que es una persona que ni siquiera sabe cómo acercarse a pedir informes o no sabe nada, y bueno, pues hay que enseñarla. Somos el rostro de la iglesia, y no solamente de la iglesia, somos el rostro de Cristo, entonces cuando nosotros, ¿verdad?, miramos como Él mira con amor, pues estamos llevando a cabo lo que Él hizo. Así que dice aquí, lo miró con amor, ¿sí?, a este joven. Sí, también vemos en Marcos 10 precisamente, pero ya en el 46, aquí en la misma hoja, sí, bueno, en la siguiente hoja, Marcos 10, 46, en el ciego de Jericó, ¿sí? Dice que se llegan a Jericó, y cuando salía del Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, ¿sí?,
un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y le dijo: llamadle. Llaman al ciego y diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo: Rabuní, que vea. Jesús dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino, ¿sí? Entonces, también Jesús se muestra accesible, ¿verdad? Para este hombre que le está pidiendo le está pidiendo que vea, Señor. Y bueno, pues también nosotros lo vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8:10, también vemos un milagro de esta índole, ¿sí? Dice así, el 10 dice: curación del criado del centurión, como Jesús le dice a él, ¿sí? Al oír esto, Jesús quedó admirado de la fe de los que le seguían. Bueno, el contexto. Al entrar en Cafarnaúm, se le acerca un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en cama paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: yo no soy digno de que entres en mi casa. Di solo una palabra y mi criado quedará sano, ¿verdad? Entonces Jesús hace también, fíjense nada más, para el criado hace esta deferencia, lo sana, es decir, él, su misericordia con los más pobres siempre está presente. Y eso es un ejemplo para nosotros. No solamente se nos cuenta aquí para decir: qué bueno es Jesús, todo lo hizo bien. No, para imitarlo, para seguirlo. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. La palabra. Todos los sábados a las 9 de la noche. tjcatólico.com, con los hermanos misioneros servidores de la palabra. Te esperamos. La palabra, para crecer en la vida de fe. Escucha cada sábado al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. Sábados, 8 de la noche. En tjcatólico.com. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro, y les recordamos que estamos viendo lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y estamos en el capítulo 5, que es Evangelizadores con Espíritu, y en el número 1, Motivaciones para un renovado impulso misionero. Y ya estamos viendo, ya vimos la primera motivación, el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva, y la segunda motivación que el Santo Padre nos presenta es el gusto espiritual de ser pueblo. Y dice que a veces sentimos la tentación de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que toquemos la miseria humana,
que toquemos la carne sufriente de los demás, ¿sí? Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana. Es decir, en muchas ocasiones nosotros por prudencia nos mantenemos a una prudente distancia, así como lo dice la palabra, ¿verdad? Pero nos mantenemos a una prudente distancia de las llagas del Señor, ¿sí? De las llagas del Señor. Ciertamente que hay, al menos, ¿verdad? Nosotras como religiosas, pues sí vamos a tener una distancia, por ejemplo, no sé, una prudente distancia de las personas. Pero cuando se trata de ayudar, pues hay que meternos a fondo. Cuando se trata de evangelizar, pues hay que meternos a fondo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo lo veo en mi persona, en mi temperamento. Soy una persona introvertida, 100% introvertida, y a mí me cuesta salir de mí misma para darme a los demás, para ir al encuentro de los demás, me cuesta. Es decir, yo preferiría mantenerme siempre distante, pero yo tengo que hacerlo. Yo tengo que acercarme a las personas y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está esto? Y platicar y ver qué es lo que podemos hacer. Y eso es lo que el Santo Padre nos dice. Y me cuesta y a veces no lo hago. A veces es más cómodo para mí el hecho de decir, ¿sabes qué? Tú ayúdalo. O delegar. Gracias a Dios que tengo esa gran bendición de poder delegar muchas cosas, ¿verdad? Y a veces lo hago. Y yo misma me digo, ¿por qué lo hice? ¿Delegué por comodidad o porque de verdad no lo puedo hacer? Y eso a veces para mí es un cuestionamiento, sí, y que me lleva a veces a decirme, no, lo delegué porque no quiero hacerlo, y es cuando digo, ay Señor, perdón, porque pues yo puedo hacerlo y lo puedo hacer bien y lo estoy dejando a un lado, ¿verdad? Entonces a veces sentimos esa tentación. Pero Dios espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales, ¿sí? Es decir, para que aceptemos la verdad de entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando la hacemos, recuerdo que, por ejemplo, un detalle, ¿verdad? Ahora que dieron aquí se dan algunas despensas que traen nuestros hermanos de Los Ángeles, y dan las despensas aquí, y hay muchas personas que vienen a recibir despensas, se les da un boletito a los más necesitados y vienen a recibir despensas, pero pues total que no los dejaban pasar aquí, como siempre, ¿verdad? En la pasada, en la garita, no los dejaban pasar aquí, ya en el lado de México, estaban pidiendo, ya habíamos arreglado eso, ya habíamos hablado con una persona que nos apoya, que le doy las gracias, Ana Berta Sánchez, ¿verdad? De Serana, de Asociados. Qué barbaridad, cuánta ayuda, cuánta generosidad de ella para apoyarnos, ¿sí? Y del Señor también aprovecho para dar las gracias a cada uno de ellos, porque de verdad, cuánta generosidad, ¿verdad? Porque ellos de verdad que nos apoyan en todo momento, ¿verdad? Es Ana Berta Sánchez y el señor Raúl Gutiérrez, que siempre nos apoya y siempre nos está apoyando, nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. Y bueno, pues en ocasiones pues tenemos algunos problemas, pero ellos siempre nos ayudan. Bueno, pues esta ocasión pues ya estaban las personas que venían por la despensa. Ya estaban por las despensas y pues ya se estaban cansando, entonces los metimos al templo, y mientras les dieron el querigma, los hicieron bailar, sobre todo a los más viejitos, a los de la tercera edad y a los que traían niños, los metieron al templo para que no estuvieran ahí paraditos esperando las despensas. Entonces tuvieron el tiempo para dar el querigma, para hacer oración, para pasarlos a bailar, para platicar con ellos, para hacer jueguitos. Bueno, y estaban los viejitos encantados con la Madre Cristi y con la Madre Lupita. Encantados los viejitos. Y se acerca un viejito. Y luego que le dice, mire, le voy a compartir unas galletitas que yo traje para almorzar, ¿verdad? Porque se ve que usted ha hablado mucho ya de tener hambre. Y ella las aceptó, ¿verdad? Y seguramente que el Señor las necesitaba más, pero ella con todo su corazón las aceptó porque
porque hay que aceptar también ser amadas, ¿verdad? Y ellos se van a sentir muy bien al compartir con la monjita o con la religiosa lo que traen. Entonces esos momentos de ternura que ellos te dan, que te quieren dar todo lo que son ellos, lo que la gente pobre que llega así y quiere sentarte en el mejor lugar y todo eso, pues eso lo dice Santo Padre. El Santo Padre, es decir, conozcamos la fuerza de la ternura. Cuando la hacemos, la vida siempre se nos complica maravillosamente y vivimos la intensa experiencia de ser pueblo, la experiencia de pertenecer a un pueblo. Y sigue diciendo en el número 271, es verdad que nuestra relación con el mundo se nos invita a dar razón de nuestra esperanza, como dice Primera de Pedro 3:16. Pero no como enemigos que señalan y condenan. Se nos advierte muy claramente, hacedlo con dulzura y respeto. Primera de Pedro 3:16, y en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Es decir, a estar en paz con todos los hombres, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver también lo que nos dice Romanos 12, que esto sí le quiero leer porque esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. En ocasiones se nos olvida, ¿sí?, de esto que debemos de vivir. Romanos 12:21 dice así, dice 12:21, no tomándolo justicia por cuenta nuestra, queridos míos, dejad lugar a la cólera, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, ¿sí? Haciéndolo así amontonarás ascuas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal a fuerza de bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí nos dice que también hay que exhortar a tratar de vencer el mal con el bien, sin cansarnos de hacer el bien, ¿sí? Sin cansarnos de hacer el bien, sin pretender aparecer como superiores. Bueno, sin cansarnos de hacer el bien, viene la cita bíblica de Gálatas 6:9, dice así, no nos cansemos de obrar el bien, que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Palabra de Dios. Y habla como de si pretender aparecer como superiores, viene la cita de Filipenses 2:3, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Y de verdad, y eso yo no me canso de repetirlo, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, es que los demás son superiores a mí misma. Es que yo debo de saberlo y de creerlo y de considerarlo. ¿De dónde saco yo que soy superior a alguien? Seré superior en X situación, en X cosa de alguna persona, pero en otra cosa él me superará y será superior. Ciertamente que si yo veo a una persona aquí afuera, a lo mejor soy superior en el conocimiento que tengo de la palabra y que es muy limitado, pero bueno, comparado con él, con esta persona que está aquí afuera, un viejito, un anciano, puede ser, ¿verdad?, que tenga más conocimiento de la palabra o de lo que es la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Pero él me superará en bondad, él me superará en experiencia de vida, él me superará a lo mejor en respeto, él me superará a lo mejor si es una persona que se dedicó, no sé, si fue albañil, él me superará porque él sabe cómo hacer un cuarto. Yo no sé hacer un cuarto. Y si yo empiezo a poner los ladrillos uno sobre otro, pues seguramente que se me caen. No sé hacerlo. Él me superará, quizá es, no sé, personas que con mecánicos, pues él me superará porque yo no sé, de mecánica no sé absolutamente nada. Entonces, es real esta cita bíblica que viene en Filipenses 2:3. Son los demás superiores a mí y no es mentira. Son superiores a mí. Por ejemplo, aquí, el caso de que tenemos aquí, yo estoy aquí, ¿verdad?, en la cabina, pero alguien que está allá afuera en los controles está moviendo los controles y me está poniendo un reloj que me está diciendo la hora, ¿verdad? Cada segmento dura 11 minutos y tanto, ¿verdad? Ya ahorita faltan 57 segundos, ya tengo que ir cerrando este segmento,
¿sí? Pero él cambia, hace el cambio para los spots. Si le pido un canto, él mueve el canto y lo pone ya allí. Es decir, yo no sé nada de eso. Me gustaría aprender, pero no lo sé. Entonces, automáticamente se convierte ahorita en un superior mío y con creces. En este caso, Julio sabe mucho más de computadora que lo que yo pueda saber en 3 vidas. Es un chico con muchísimos dones de música, de computadora, de todo eso. Por supuesto que es superior a mí, por supuesto, ¿verdad? Yo soy superior en él en años y en experiencia, a lo mejor, de algunas cosas. Entonces, cuando San Pablo nos dice en Filipenses 2 que consideremos a los demás como superiores de uno mismo, debemos de hacerlo, porque es real. Aún el indigente que está aquí afuera es superior a mí, porque quién sabe si esté más disculpado ante Dios de todo que yo misma. A lo mejor él tiene mucho más bondad o mucho más libertad, mucho más pobreza espiritual que yo misma, ¿sí? Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. De Divino Maestro, y antes de terminar, yo quiero tomar este momento para agradecer, dar gracias a cada uno de ustedes por toda su generosidad, por todo el tiempo que se han dado ustedes para darnos de sus oraciones. Sabemos que muchos de ustedes oran por nosotros, que ofrecen la misa, nos hablan para ofrecer la misa. Gracias por cada una de sus oraciones. Son las que nos mantienen, las que hacen que esto continúe, ¿sí? Las oraciones por el Padre Jeff, que en ocasiones lo vemos cansado, agobiado, ¿verdad? Muy agobiado por los problemas económicos de la radio, ahora de la parroquia. Es decir, sí es muy pesado tener una carga de una deuda tan grande y sacarla adelante cada mes, pues es muy pesado. Entonces sus oraciones son sumamente importantes para nosotros, ¿sí? Y bueno, pues también de aquellos que nos hablan para motivarnos, para darnos ánimos, ¿verdad? Diciendo que les sirve mucho lo que escuchan en Radio Koinonia, que tienen ya su programa preferido, que siempre es uno mío, por supuesto, no se crean. Es decir, hay muchas personas que dicen, no, es que a mí me gusta muchísimo cuando viene el señor arzobispo. Claro, por supuesto, ¿verdad? Y así cada uno de las motivaciones que nos dan, pues también son necesarias, también nos hacen falta. Y también gracias a aquellas personas que mes con mes ya tienen ellos, ya apartan ese poquito o muchito dinero, es decir, lo apartan y dicen, esto es para Koinonia Radio. Y por eso les decimos gracias. Gracias porque sabemos que ese dinero lo necesitan. Mas, sin embargo, ustedes lo están apoyando esta obra de evangelización. A cada uno de ustedes, muchas gracias, ¿sí? Y les recordamos que cada mes es necesario que ustedes nos apoyen. No es nada más una vez o cada vez que hay Radiotón, sino que cada mes nosotros luchamos para llevar a cabo esta obra de Koinonia Radio. Sí, así que cada mes ustedes ya tengan, aparten ese dinerito, esa bendición material, ¿verdad? Que quieren apoyar a Koinonia Radio, y pónganlo ustedes en el OXXO. Ustedes ya saben el número del OXXO, de la cuenta de OXXO, y si no, en este momento llámenos al 608-3652 y aquí le damos el número de OXXO. Usted va a OXXO y solamente da ese número y pone ahí el dinero. Le van a cobrar unos 6 pesos o algo así para poner ese dinero, y entonces pues es de gran ayuda para nosotros. O de otra manera, venga aquí y sirve que conoce las instalaciones, que conoce a los que están aquí, a los técnicos, a alguno de nosotros que nos encontramos aquí en ese momento. No estamos aquí de continuo, ¿verdad? No vivimos aquí, ni siquiera el Padre Jeff está aquí de continuo, tampoco vive aquí continuamente, es decir, él tiene sus ocupaciones como párroco normal, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante que ustedes sepan que estamos muy agradecidos y que pedimos que sigan apoyándonos, ¿sí? Y ya pues casi para terminar este segmento, les recordamos que estamos viendo lo que es la exhortación apostólica de Evangelii Gaudium, que es
Estamos ya en el capítulo 5, que es evangelizadores con espíritu. Y el número 1 es motivaciones para un renovado impulso misionero. Y la primera motivación, es el encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva. Y la otra motivación es el gusto espiritual de ser pueblo. Es decir, hay un gusto especial de ser pueblo, ¿sí? Entonces, dice San Pablo que nosotros debemos estar de verdad metidas cerca de las personas, cerca de sus llagas, cerca de sus necesidades, cerca de lo que ellos son, para que al fin nosotros podamos de verdad ofrecerle a Dios a estas personas y sobre todo nosotros también llevar a cabo la obra de Dios, que es una obra de misericordia, de caridad con los más pobres, con los más necesitados, ¿sí? Y hemos visto que algunas citas bíblicas pues nos habla de eso, ¿sí? Y veíamos cómo nos habla Gálatas y sobre todo Filipenses 2, cómo debemos de considerar a los demás como superiores nuestros, ¿sí? Queda claro que Jesucristo no nos quiere príncipes que miren despectivamente a hombres y mujeres. Esta no es la opinión de un papa ni una opción pastoral, entre otras posibles. Son indicaciones de la palabra de Dios tan claras y directas y contundentes que no necesitan interpretación que les quite fuerza interpelante. Vivámoslas sin comentarios. De ese modo experimentaremos el gozo misionero de compartir la vida con el pueblo fiel a Dios, tratando de encender el fuego del corazón del mundo, ¿sí? Entonces, Santo Padre pues nos habla mucho de todo esto que estamos viviendo. Pasamos al 272. El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios, hasta el punto de que quien no ama al hermano camina en las tinieblas, ¿sí? Entonces, el amor a la gente es una fuerza espiritual muy grande, es una fuerza tremenda, una fuerza que sale de tu corazón, pero te da fuerza. El amor hace milagros. El amor hizo que Dios Todopoderoso se encarnara en el seno de la Virgen María, se hiciera hombre y muriera por nosotros. Eso lo hizo el amor. El amor a ti, el amor a mí, el amor sobre todo al Padre. El amor ha hecho que de dos personas que se conocen, ¿verdad?, dejen a su papá tan querido, a su mamá tan amada, ¿verdad? Cuando son niños, hoy están con las mamá y el papá y papito y mamita, y en cuanto crecen y conocen un hombre o una mujer, sea el caso, ¿sí?, pues no se olvidan, es decir, pasa a segundo grado el amor o el deseo de estar con su papá y su mamá, que así debe de ser. Es decir, quien se casa quiere, es decir, ya, es decir, váyase con su esposo, váyase con su esposa, ¿verdad? Entonces, y entonces el amor es una fuerza tremenda. Recuerdo que una vez leí en Selecciones ese librito que de verdad traía unas cosas muy fuertes y no sé por qué a nosotros nos llegaba, o no sé si mi hermano lo traía ya, aunque ya estaba de otros meses, pero cuántas cosas de verdad me encantaba leerlo. Era algo así como entrar a internet, porque había tantas cosas. Venían cuentos, venían novelas, venían recetas, venían muchas cosas, ¿verdad? Y allí leí una historia que una mamá fue o vivía en el campo, y que uno de sus hijos fue atropellado por una gran máquina, porque no lo vio la persona que iba manejando la gran máquina, es decir, del campo, pues no vio al niño, entonces lo atropelló, pero de tal manera quedó abajo del tractor. El niño quedó abajo del tractor y el que iba manejando ya no supo qué hacer. Se entró en pánico, ya no supo si darle para adelante, para atrás, y se bajó. Entonces, al ver la mamá a su hijo abajo de la rueda del tractor, levanta la rueda del tractor. Y es verídico. Ella levantó la rueda del tractor para sacar a su hijo. Entonces tú, como una muchacha, una mujercita, una mujer que no somos tan fuertes a veces como los hombres, la verdad. Hay mujeres que sí, pero hay hombres que son muy débiles, y que yo sí soy más fuerte que muchos hombres, ¿verdad? En el sentido físico.
¿verdad? Pero hay mujeres que no, pues para nada, un hombre robusto, un hombre normal, bien alimentado, para nada, pues yo ¿cuándo voy a tener su fuerza? Pues esta mujer, ¿verdad? Esta mujer por sacar a su bebé, no sé si era bebé o era niño, es decir, por sacar a su niño le salen fuerzas de no sé dónde, levanta el tractor y saca al niño. Entonces cuando yo digo que el amor hace maravillas, que la fuerza del amor hace 1000 cosas, ¿verdad? Entonces yo estoy de verdad afirmando lo que es real, ¿sí? Entonces dice aquí que el amor es en el fondo la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro, ¿sí? Y nos da la fuerza para vivir y actuar. Cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios. Eso lo vemos muy claramente en la primera carta de San Juan, capítulo 4, primera de San Juan, capítulo 4. Se me perdió San Juan, alguien me lo robó. Aquí está, San Juan, capítulo 4. Alguien se robó el libro de San Juan. Aquí está, capítulo 4, y dice así: amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ¿sí? Porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo, ¿sí? Bueno, pero es otra idea, ¿sí? Es el capítulo, es primera de Juan 3:14, con razón, ¿sí? Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y capítulo 4:8, pues dice así precisamente, ¿verdad? Dice, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces vemos cada una de estas cosas, esta palabra que nos dice San Juan, como, es decir, y también dice cómo podemos nosotros decir, amo a Dios a quien no veo y odio a mi hermano a quien veo. Pues no, ¿verdad? Es una contradicción, ¿sí? Es una contradicción, ¿sí? Entonces yo debo de amar a mi hermano que veo y amar a Dios, ¿sí? Y bueno, pues sigue hablando el Santo Padre de esto tan hermoso que es la segunda motivación, que es el gusto espiritual de ser pueblo. Pero luego ya en otro programa vamos a estar repasando junto con ustedes lo que es el final de esta exhortación apostólica, que es Evangelii Gaudium. Pues hemos llegado al final de su programa, Divino Maestro. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Estás escuchando Koinonia Media.